Muy bien, estamos Trabajando, listos. Cata. Un segundito. Estamos listos para iniciar entonces. Cata viene en Amén. camino a casa, entonces se Dios conecta la guarde. allí para venir escuchando durante el trayecto hasta casa. Amén. Muy bien, entonces gracias a Dios por este nuevo día de día domingo. También allí, ayer ya tarde en la noche, sabíamos oír noticias del hermano Juanito Méndez, entonces también expresándole nuestro pesar y nuestras oraciones hacia él y la familia por el fallecimiento de su hermano, por el que habíamos estado orando y además también él nos había compartido hacía ya un tiempo que él había recibido a Jesús en su vida, ahí en una conversación. Cuán importante, ¿no es cierto?, es poder, hermano, estar con el plan de salvación siempre preparados para poder hablar con personas que muchas veces están allí en un lecho, en la enfermedad, y ya no tienen tal vez recuperación para poder recuperar su salud, pero allí tenemos que ser claros y efectivos, y es de lo que estamos hablando en estas clases, la importancia de ser claros en nuestra presentación del plan de salvación, pero también hay pasos previos o importantes que tenemos que ir haciendo antes de poder hablar de Jesucristo a las demás personas. Entonces les invito a orar y comenzamos nuestra clase de esta mañana. Gracias, Padre, por esta oportunidad de compartir esta clase con mis hermanos. Gracias por también tu presencia en medio nuestro. Gracias porque el Espíritu Santo es quien nos enseña y nos guía a toda verdad. Y nosotros, abriendo tu palabra y viendo en ella ejemplos, podemos también ver qué es lo que tú pides de cada uno de nosotros como hijos tuyos, como embajadores que somos en poder ir por este mundo y llevar el mensaje de Jesucristo, el Salvador, a todas las naciones. Bendice esta clase y habla a nuestros corazones, te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, entonces tenemos aquí, haciendo una mención nomás de la semana pasada, cuando él dio esta orden, esta gran comisión de predicar el Evangelio, sabiendo que el Evangelio son las buenas nuevas de salvación, ¿no? Es la palabra en griego muy similar también a como la conocemos en español, Evangelio, y significa buenas nuevas o buenas noticias. Y ahí es referente a la muerte de Cristo, su sacrificio que proveyó el pago completo por nuestros pecados y también que el hecho de que al resucitar de los muertos, Él está vivo y Él quiere ser el Salvador, Él quiere vivir en el corazón de cada persona para que pueda tener el perdón de sus pecados y la vida eterna. Hablábamos de excusas que usamos nosotros los creyentes para no compartir de nuestra fe en el Señor Jesucristo, también verdades que vemos en la palabra de Dios o realidades en cuanto a por qué debemos predicar el Evangelio, porque Dios lo ordenó hacer, también porque el cielo es un lugar real, el infierno también lo es, y además con nuestra posición de ser embajadores en nombre de Cristo, como dice 2 Corintios capítulo 5 y versículo 20. Hasta ahí llegamos la semana pasada. Cuando hablamos de compartir el plan de salvación, hermanos, también eh, nosotros cuando llegue la oportunidad de hacerlo, también es oportuno y necesario compartir nuestro testimonio personal, ¿ya? Porque el hablar de nuestra experiencia con Cristo, eso es el testimonio personal, ¿no? ¿Cómo fue que yo conocí o cuándo fue que yo escuché acerca del amor de Dios para mi vida? ¿En qué circunstancias yo me encontraba en ese momento cuando alguien me habló o cuando escuché el mensaje de salvación?
Entonces, compartir mi experiencia con Cristo es necesario también porque hace entonces que que la presentación del plan de salvación no solo sea una verdad teológica, sino que también es una experiencia personal de transformación, de cambios en nuestra vida por el poder del Evangelio. Entonces, cuando contamos de nuestra experiencia, de cómo fue que conocimos a Cristo, eso debe incluir estos 4 puntos. ¿Ya? Cada uno debería entonces tener su testimonio bien clarito y no entrando en detalles innecesarios, pero tener allí en este orden, ¿no? Mi vida, cómo era mi vida antes de creer en Jesús. Y sin entrar en detalle o haciendo allí una descripción gráfica de cada pecado o, o mal hábito que había en nuestra vida, pero sí hablar de nuestro contexto de vida. Después, en segundo lugar, cuáles fueron las circunstancias que te llevaron a escuchar el Evangelio, ¿ya? Entonces, ¿en qué circunstancias o bajo qué circunstancias fue que yo escuché y comprendí este mensaje de salvación? Después, en tercer lugar, ¿no es cierto? ¿Cómo ha cambiado? ¿Ya? Entonces, cuando hablamos en segundo lugar de las circunstancias que te llevaron a escuchar el plan de salvación o este mensaje de salvación, entonces allí hablamos de un día, algún año, ¿ya? O algún momento en nuestra vida. Ojalá podamos recordar bien el momento o el año, ¿ya? O en qué época, al menos de nuestra vida, fue que entendimos el plan de salvación y recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador. Después, en tercer lugar, entonces, ¿cómo ha cambiado tu vida desde que confiaste en Jesucristo? Ya los cambios que ha habido en mi vida desde ese entonces. Y después, número 4, también habla de versículos, ¿ya? ¿En qué versículos basas tu seguridad de salvación? Porque vamos también a enfatizar que nosotros tenemos desde el momento que yo confío en Jesucristo como mi Salvador, yo sé que estoy o yo sé que si muero voy al cielo. Y esa seguridad está basada en la misma palabra de Dios. Entonces, no en los sentimientos, ¿ya? Sino en base a la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Por lo tanto, debemos conocer algunos versículos también que nos hablan de la seguridad de salvación. ¿Ya? Bueno, entonces, ahí está el testimonio personal para compartirlo con la persona antes o en el momento que iniciamos una conversación sobre el Evangelio. Luego tenemos el hecho de que hay una causa. Ya esto, entonces ya estamos agregando el material de hoy. Ahí hicimos un breve repaso de la semana pasada. Hay una causa a la cual debemos unirnos, ¿ah? Todos los seguidores de Jesús, ¿ya? Y es que Él nos llama a compartir el mensaje de salvación con otras personas. Bueno, entonces esa es la gran causa a la que nos debemos unir. Es un llamado que Jesús nos hace y debemos unirnos a la causa de Cristo, en otras palabras. Eh, bueno, en el lugar donde Dios te ha puesto, ¿ya? Ahí tenemos entonces la realidad de que hay un círculo actual de amigos, ¿ya? De personas que conocemos en el trabajo, en la universidad, en el lugar donde vivimos, también con los integrantes de nuestra familia, etcétera, todo nuestro entorno, ¿ya? Todo ese entorno es un círculo en el cual nos desenvolvemos, ¿no es cierto?, todos los días. Y allí en ese círculo de amistades, de gente conocida, es donde Dios quiere utilizarnos, ¿ya? Es donde Dios quiere que seamos testigos de el mensaje de salvación. Esta es la causa a la que Jesús nos ha invitado a todos los creyentes, ¿no? A todos los que hemos creído en Él.
en la causa a la que Él nos ha invitado a todos a unirnos con Él. Ya no hay otra causa mayor. En el mundo se habla de causas, hay campañas que se levantan allí para, qué sé yo, proteger el medio ambiente o para el cuidado de los animales, ya, etcétera, o causas contra el aborto, causas de toda índole que se van promoviendo en el mundo y personas se adhieren a esas causas. Cuanto más nosotros, hermanos, tenemos que unirnos a la causa más importante, la causa de que Jesús nos invita para que llevemos su mensaje de salvación a este mundo que está perdido. Aún así, muchos de nosotros no compartimos activamente acerca de nuestra fe, ¿no es cierto? Entonces, esto lo hacemos por qué razones, entonces, tenemos desinterés hacia las personas, tenemos entonces también muchas veces eh, apatía espiritual o no nos gusta relacionarnos con otras personas, somos muy, ¿no es cierto?, somos muy de nosotros y no queremos relacionarnos con personas, hay desánimo espiritual. Bueno, todo esto no nos ayuda, hermano, realmente a cumplir la causa a la que el Señor nos ha encomendado, porque el Señor siempre, vamos a ver en un ejemplo bíblico, y todos los evangelios hablan respecto a cómo Él se relacionaba con las personas, cómo Él estaba constantemente mostrando interés en relacionarse y Él buscaba oportunidades para encontrarse con personas a quienes Él pudiera mostrar su amor y su compasión. Entonces, esa apatía, ese desinterés o ese desánimo no nos ayuda, es algo que tenemos que sacar de nuestro corazón. Por lo tanto, dice ahí, el primer paso para participar de la causa es orar, ya es orar a Dios, orar para que Dios mueva nuestro corazón y nos haga sensibles, ya, para tener una mayor compasión por aquellos que aún no han creído en Jesús. Si hay entonces un corazón que está apático, desinteresado, frío en cuanto a lo que es el evangelismo, tenemos que comenzar con la oración. Señor, que Él mueva nuestro corazón, que Él nos dé pasión, que Él nos dé un fervor por las personas que no tienen salvación. Y eso entonces comienza con la oración, muy importante, lo vamos a seguir viendo a continuación también en esta clase. Dice, muchos de nosotros no les hablamos de Jesús a los demás porque pensamos que es incómodo tratar de hablar acerca de los temas espirituales. Entonces, evitamos el tema, o si nos llegaran a preguntar, ¿y tú crees en Dios? O tú asistes a alguna iglesia, o de qué religión eres, entonces es como que no queremos entrar en mayor detalles, porque pues, pensamos que es incómodo hacia las demás personas hablar de los temas de espirituales o el plan de salvación. ¿Cómo podríamos entonces cómo podríamos compartir de forma más natural y efectiva con otras personas sobre los temas espirituales? A eso es lo que tenemos que apuntar entonces, ¿no? Cómo ser más efectivos, cómo hacerlo de una forma más natural, ¿ya? Cómo realmente provocar las situaciones para que en una conversación con otra persona podamos entrar al plano espiritual, a su necesidad también respecto a la persona del Señor Jesucristo. Esto no se da instantáneamente. Si nosotros queremos ser más naturales y efectivos en nuestra forma de compartir el plan de salvación, debemos también ver algunos pasos, ¿ya? Vemos acá que debemos seguir el ejemplo de Jesús, de cómo Él trataba con aquellos que no tenían una relación personal con Dios. Y vamos a hablar de 3 elementos de la fe en este proceso de compartir el plan de salvación. 3 elementos importantes y lo podemos allí ver en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas.
Perdón, cometí ahí una equivocación, no es capítulo 15, es capítulo 5, ¿ya? Capítulo 5 entonces del Evangelio de Lucas, Lucas 5, ahí lo voy a corregir después para el apunte. Lucas 5, versículos 15 hasta el 26. Bueno, voy a leer ahí algunos versículos e ir haciendo entonces también algunos alcances. ¿Ya? La oración, cuidar, ¿a qué nos referimos con eso? Lo vamos a explicar y también el compartir. Lucas 5:15 dice, pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Entonces, frecuentemente vemos ahí también al Señor haciendo esto de ir a lugares solitarios, a lugares desiertos, para orar y estar en comunión allí con su Padre. Luego dice versículo 17, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho poniéndole en medio delante de Jesús. Allí entonces vemos también una acción entonces también muy valerosa de parte de estos amigos, ya eran hombres entonces amigos conocidos de este hombre paralítico y que sabían que había allí una esperanza de que su amigo fuera sanado si ellos lograban llevarle delante de Jesús, ¿ya? Si ellos lograban entonces haciendo todos los esfuerzos, porque aunque ellos vieron las dificultades, ellos no se detuvieron en este impulso que tenían de llevar a su amigo delante de Jesús. Bueno, dice allí versículo 20, al ver en la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús, entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Bueno, allí entonces tenemos en este relato cómo también estos amigos del hombre paralítico se ven con un atrevimiento. Ellos estaban decididos a hacer todo lo posible o todo lo necesario para llevarlo ante Jesús. Entonces, en este círculo de la causa, ya hablamos de un círculo de la causa porque es algo que constantemente tiene que estar en nuestra vida. Ya cuando se trata de compartir el plan de salvación, tenemos que estar en primer lugar orando. Ya vamos a ver el tema de orar específicamente por personas. El hecho también de cuidar, eso se refiere a desarrollar una relación con las personas, ¿ya? Una amistad, lograr ganar una confianza en ellos también, para que de esa manera ellos tengan un corazón dispuesto
a escuchar lo que queremos compartir con ellos. Y en tercer lugar, entonces, también hablamos de compartir, ¿ya? Que se refiere a el hecho de llevar a la persona al plan de salvación. A menudo, o cuando hablamos de orar, a menudo Jesús se alejaba de todos para pasar tiempo en oración y estar a solas con su Padre, ¿ya? Del mismo modo, nosotros debemos orar específicamente por personas a quienes queremos alcanzar, ¿ya? Entonces, esto es muy importante. Orar, orar por personas que están cerca nuestro, a quienes queremos compartir el plan de salvación. Entonces, entendamos esto, que es muy importante. Debemos hablar con Dios sobre las personas antes de hablar a las personas acerca de Dios. ¿Ya? Y lo reitero, hablar con Dios sobre las personas antes de hablar antes de hablar a las personas acerca de Dios, ¿ya? Entonces es importante presentar a Dios primero por nombre esas personas en las cuales queremos mostrar interés, en las cuales queremos de alguna forma tener un acercamiento, lograr una relación, una confianza para que ellos puedan entonces también en un momento dado les podamos hablar claramente el plan de salvación. Entonces, la oración, ¿ya? Hablamos, hermanos, de compartir el plan de salvación de una forma más efectiva, porque aunque podemos hacer actividades, encuentros evangelísticos y vamos a la calle, lo cual siempre tenemos que hacer, ¿ya? Porque Dios de igual manera puede allí obrar en la vida de personas, aunque no les conozcamos, aunque, porque de todas maneras estamos allí sembrando la palabra de Dios para que en algún momento esa persona pueda, entonces, tal vez bajo otras circunstancias, volver a escuchar el Evangelio y allí entrar entonces a comprender lo que Dios quiere de su vida. Pero hablamos claramente que para ser más efectivos, en vez de ir a hablarle a una persona desconocida, cuánto más efectivo es cuando nos acercamos a conversar con una persona que realmente ya le conocemos, que hay una relación, que hay una amistad, ya que hay entonces un compañerismo. Y ellos van a estar más dispuestos a escucharnos, a nosotros, porque ven nuestra vida, ¿no es cierto? Ven nuestro testimonio, nuestra forma de vida, y vemos también de la manera como nosotros nos interesamos en ellos, ¿ya? Porque en segundo lugar, cuando hablamos de cuidar, nos estamos refiriendo también al hecho de que Jesús se preocupaba profundamente por los necesitados en el contexto social que ellos vivían, ¿ya? Ayudándoles y sanándoles física y emocionalmente. ¿Ya? Entonces el Señor también no solamente trataba las enfermedades físicas, sino también las enfermedades del alma, ¿no? Ese sanarlos emocionalmente a las personas que estaban con algún conflicto, había allí una marca, había cicatrices que ellos arrastraban entonces por años en su vida, y el Señor trataba con ellos, entonces mostrando un profundo interés y preocupación por ellos. De este modo, debemos nosotros también, además de orar, debemos cultivar una amistad y una relación con las personas, ¿ya? Porque eso va a construir, ¿no es cierto?, una buena base para después presentarles el plan de salvación. El hecho de construir esta base, esta amistad o esta relación puede tomar su tiempo, ¿no? Puede tomar días, puede tomar meses o semanas o meses. Entonces, para que veamos que puede ser el momento oportuno allí para hablarle a una persona, ya en alguna situación, tal vez ella va a estar afligida, va a estar necesitada, va a estar allí pasando por un problema y allí es el momento, ¿ya? Y siempre debemos orar al Señor que nos dé el momento oportuno, ¿ya? La ocasión especial para hablarle a la persona, para que esté receptiva
a lo que le queremos hablar respecto al plan de salvación. Hay que buscar formas de demostrarles el amor de Dios, ¿ya? Y de esa forma buscar formas de cuidarle. Entonces, el cuidar tiene que ver con cuidar una relación, una amistad, alimentar una relación con las demás personas, ya mostrándoles o demostrándoles el amor de Dios. Una frase también para resaltar en cuanto a esto: a las personas no les importa cuánto sabes hasta que sepan cuánto te importan. Repito, a las personas no les importa cuánto sabes hasta que sepan cuánto te importan. Entonces, cuando ellos ven en nosotros un interés, un amor, una preocupación, entonces ellos van a entender realmente esta persona tiene algo especial, esta persona realmente me aprecia, esta persona soy importante para él o para ella. Y allí entonces ellos van a tener una disposición más abierta a escuchar el plan de salvación. Podemos pensar allí en estos amigos del hombre paralítico. Ellos entonces habían escuchado de Jesús seguramente. Ellos sabían de que Jesús tenía el poder para sanar a su amigo. Y ellos buscaron todos los medios y las formas de llevarlo, ¿ya? Aún cuando vieron la dificultad, ellos destaparon entonces allí el techo para bajar allí a su amigo con cuerdas, entonces seguramente para que se pusiera delante del Señor. Eso nos habla de cuidar, eso nos habla de interés. Ellos sabían, y así como nosotros sabemos lo que el Señor puede hacer en la vida de las personas, nosotros sabemos que el Señor tiene el poder para cambiar la vida de la persona que tal vez pensamos que tiene menos posibilidades. Ya podemos decir, esta persona es tan dura o es tan reacia a escuchar que no le veo, no veo formas. Bueno, Dios tiene poder, ¿ya? Y a veces nuestra relación con esa persona tiene que empezar por nosotros, que tenemos que tomar la iniciativa para mostrar de una forma práctica amor, interés, preocupación, aun cuando la persona sea difícil de carácter, sea tosca, sea esquiva, pero igual podemos hacerlo y eso puede cambiar entonces la actitud, el corazón de esa persona y va a demostrarle que realmente nos importa su vida y que algo en nosotros hace que nosotros mostremos ese amor o interés, es que Cristo vive en nosotros, ¿no? Es Cristo quien obra, quien vive a través de nuestras vidas. Así que el testimonio, ¿no? Sabemos que es muy importante la forma de vida, el ejemplo que damos, la actitud, acción, ¿no es cierto? Cómo reaccionamos a las distintas situaciones, eso los demás lo están observando y eso prepara el corazón de las personas para escuchar cuando el Señor nos dé la oportunidad de hablarles el plan de salvación. Así que a las personas entonces no les importa cuánto sabemos de la Biblia o de teología, sino hasta que ellos vean en nosotros un interés, cuánto nos importan a nosotros sus vidas. Bueno, ahí tenemos, después vamos al tercer punto, el compartir, ¿ya? El compartir. Entonces, en este círculo, orar, cuidar, entonces allí cultivar una relación, una amistad, y ahí llegamos al punto de compartir. La oración y el cuidado sobre las personas sentaban la base y ayudaba a las personas a abrir su corazón para que Jesús pudiera compartir su mensaje de manera más efectiva. Ya lo vemos en este ejemplo acá, como el Señor allí entonces, y también no solamente ve, dice allí, la fe de estos hombres, sino también ve la fe del mismo paralítico, ¿ya? De que él estaba esperando que Jesús hiciera algo con él. Y al Señor le perdonó de sus pecados, ¿ya?
y cómo entonces las personas allí le cuestionaban con qué autoridad lo hace, y el Señor demostrando que Él tenía la autoridad también para perdonar pecados, porque Él es Dios mismo. Pero también, ¿no es cierto?, cómo iba Él a comprobar que efectivamente le había salvado y le había perdonado esos pecados a través del milagro de levantarlo, entonces, ¿no? De hacerle que Él se levantara de su enfermedad. Y ahí le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, Él se levantó y salió caminando. Y eso entonces comprobó que lo que el Señor había hecho previamente de perdonarle sus pecados, también quedaba comprobado por la sanidad que le estaba ejecutando entonces en ese momento. Pensamos en el mismo Señor, por ejemplo, hablando con la mujer samaritana, que lo relata eso en San Juan capítulo 4, como él estaba allí, entonces se acercó o entró, digamos, allí a Samaria, que era una localidad entonces en donde los judíos evitaban, ¿ya? Donde los judíos tenían allí, no se relacionaban de ninguna manera con los samaritanos, los evitaban, pero el Señor mostró entonces amor y compasión hacia una mujer, y eso también abrió las puertas para que muchas personas en ese lugar, en Samaria, conocieran al Salvador, al Mesías, al Hijo de Dios. Entonces, él mostró interés, ¿ya? Él conversó, él abordó una conversación allí con la mujer samaritana, en donde también le expuso lo que ella realmente era o lo que ella guardaba en su corazón, porque el Señor conocía su corazón perfectamente, y eso provocó un gran impacto en la vida de ella. Entonces nosotros, ¿no?, cuando hablamos del Señor, cuando hablamos de su amor, eso también expone el corazón, lo que tiene la persona que está escuchando, lo que él o ella tienen en su corazón. Ellos también ahí están escuchando la misma voz del Señor, hablándole a sus vidas por medio de el mensaje que le estamos transmitiendo. Así que, hermanos, y, y allí la preocupación, el interés abre el corazón para escuchar, y es lo que pasó también con esta mujer samaritana y muchas personas que llegaron a conocer a Jesucristo en esa oportunidad. Allí habla todo ese capítulo 4 prácticamente de ese evento, y dice allí, ahí en el capítulo 4 de San Juan, versículo 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ahí está el mensaje poderoso, ¿ya? Y ese mensaje poderoso va a llegar en la medida, hermanos, que o las personas van a estar dispuestas, abiertas a escuchar, en la medida que estamos orando fervientemente por ellos y mostrándoles también interés, cuidando una relación, una amistad, ¿ya?, con estas personas. Esto debemos hacerlo en forma de conversación o diálogo con las personas. ¿Ya? La conversación sobre el plan de salvación es la conversación que más importa. ¿Ya? Esta es la conversación más importante que podemos tener con cualquier persona, hablar el plan de salvación. Y tiene que ser así, en una conversación, en un diálogo, ¿ya? Entonces, para hacerlo comprensible a la persona. Entonces, donde no nos ponemos como que estamos por encima de ellos, nos creemos superiores a ellos, sino personas que también, tal cual como ellos, con necesidades, un día encontramos, ¿ya? Encontramos la salvación, encontramos la paz, encontramos realmente el perdón,
encontramos el gozo en nuestras vidas, y eso lo hace el hecho de conocer personalmente a Jesucristo como nuestro Salvador. Así que estos son los pasos importantes para poder preparar el corazón o preparar la situación con las personas con las que vamos a compartir. No se olvide nunca, hermano, orar, lo vamos a seguir repasando, compartir, cuidar, ya nos referíamos a lo que es cuidar, entonces, que es el hecho de estar mostrando interés, preocupación, mostrarnos personas también con simpatía, con interés hacia ellos, y así que ellos vean el amor de Dios en nuestra vida a través de nuestras acciones. Y finalmente, entonces, hemos hablado de compartir. Todos tenemos en nuestro círculo en el que nos desarrollamos, conocemos personas, y ya mencionábamos también la importancia de poder ser personas abiertas al diálogo, a comunicarnos, a compartir, a sacar el hecho de que somos retraídos, al hecho de que no compartimos con nadie o que solamente llegamos al trabajo, al lugar de estudio y, y nos vamos, sino que ser más personas que buscan, entonces, en una forma también no encuentro la palabra, pero en una forma también allí clara, que nosotros queremos conocerles, que tenemos interés en compartir y en lograr o forjar una amistad con las personas. Así lo hacía el Señor Jesucristo, y así entonces debemos hacerlo también nosotros. Eh, Tenemos allí, entonces, a partir de la otra semana, también vamos a ver, si bien el plan de salvación no lo entendemos en una forma general, hablando el tema de que todos los hombres son pecadores, ¿no es cierto? Que el hombre no puede salvarse a sí mismo, de que Jesucristo fue quien pagó el precio por nuestros pecados al morir en la cruz y al resucitar, y para ser salvos necesitamos creer, ¿ya? Necesitamos confiar en Él como Salvador. Pero lo vamos a ver en una forma también, tal vez más, una forma más que puedan recordar también las personas, ¿ya? Haciéndolo como un acróstico, ¿ya? Con la palabra Cristo. Entonces lo vamos a ver también la otra semana, ¿ya? Con la palabra Cristo, cada entonces inicial del nombre de Cristo también va a comunicar una parte del plan de salvación, ¿ya? Y se los puedo entonces citar allí brevemente, entonces, para que lo puedan tener presente, ¿ya? El hecho de que con la letra C fuimos creados para tener una relación con Dios, ¿ya? Y cada uno de estos puntos también va a tener allí un versículo de apoyo. En segundo lugar, con la letra R, rompimos esa relación al pecar, ¿ya? Hablando de la realidad del pecado. En tercer lugar, con la letra I, es imposible quitar nuestro pecado haciendo buenas obras. Con la letra S, Cristo sufrió la paga de nuestro pecado al morir en la cruz y resucitar, ¿ya? Cristo sufrió allí en la cruz y pagó por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Con la letra T, todos los que ponen su fe en Jesucristo tienen vida eterna, ¿ya? Todos los que ponen su fe en Jesucristo tienen vida eterna. Y con la última letra, la letra O, el obsequio de Dios es vida eterna, ¿ya? Es el regalo, el obsequio de Dios es vida eterna que comienza hoy y dura para siempre. Entonces, eso lo vamos a ver allí también ya escrito para la próxima semana. Eh, Tenemos entonces también, hermanos, oportunidades desde ya en esta semana para empezar a
orar por personas, a cuidar o a empezar a tener allí entonces también oportunidades de cultivar relaciones y amistades con las personas. A eso nos referimos a cuidar y aprovechemos entonces el tiempo que tenemos por delante para de esa forma poder llegar al punto de compartir, que es el tercer aspecto de el círculo de la causa. ¿Ya? La causa de Cristo es que todas las personas escuchen el plan de salvación a través de nuestro testimonio, a través de su testimonio, a través de mi testimonio. ¿Ya? Todas las personas de este mundo deben escuchar el Evangelio a través de nuestro testimonio. Que Dios entonces nos ayude como iglesia a poder estar trabajando en esto, cómo ser más efectivo en la presentación del plan de salvación a las personas con las cuales nos relacionamos día a día. ¿Ya? Qué hermoso es entonces cuando alguien dice, le hablé a un compañero de trabajo, le hablé a un compañero de estudio, ¿ya? Estoy orando por un compañero de estudio, por un compañero de trabajo, estoy orando por un tío, por un primo, etcétera, ¿no? Parientes, vecinos. Y ¿no es cierto?, le hablé. Entonces, luego de orar y luego de allí cultivar una relación con la persona, que alguien pueda decir, estuve orando, he estado compartiendo con una persona y se me dio la oportunidad para hablarle el plan de salvación. ¿Ya? Y allí entonces el Señor puede obrar también en la vida de esa persona. Y así podrían llegar, ¿no, hermanos? Deben, ¿no? De esta forma que el Señor nos quiere usar, de esta forma efectiva a través de una relación con las personas, podemos nosotros ver frutos, ya que permanezcan, que lleguen a nuestra iglesia, a nuestra congregación, que se integren allí a la iglesia por la influencia que usted y yo hemos hecho en su vida a través de nuestro testimonio y la predicación del Evangelio. ¿Ya? Les invito a orar y a dar gracias a Dios por esta clase. Señor amado, gracias por el ejemplo que vemos en tu palabra respecto a cómo el Señor Jesús trataba con las personas, cómo Él mostraba amor, interés, cómo Él mostraba compasión por los perdidos, cómo Él, el Señor, estaba dispuesto a satisfacer sus necesidades sociales, emocionales, físicas, Señor, y de esa manera compartir también el mensaje de salvación con los demás. Gracias porque vemos su ejemplo y nosotros también tenemos este desafío de orar por personas, también de cultivar una relación de amistad con otros, Señor, para que ellos vean que nos importan, que realmente tenemos interés en ayudarles, en ser un apoyo para sus vidas. Y cuando se dé el momento poder compartirles en una forma clara también, comprensible, el plan de salvación a su vida. Ayúdanos a ser efectivos en la presentación del plan de salvación. Utilízanos durante este año a aprovechar las oportunidades, Señor. Comenzamos orando por personas, por nombres y apellidos de personas que cada uno de nosotros tenemos allí en nuestro entorno. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.